Yo quiero homenajear hoy, y pido que se pongan de pie, a los presidentes del Congreso, del Senado, al defensor del pueblo, al presidente del Tribunal Constitucional, a todas las autoridades, por favor, le pido que se pongan de pie en dominicanas, y por favor al presidente de la República. Póngase de pie, señor presidente, porque ustedes representan a todo el pueblo dominicano. El presidente Fernández, espero que esté por aquí, que se ponga de pie también. Por favor, presidente Leonel Fernández. Ustedes están manteniendo viva esa llama. Por favor, por favor, por favor. Buenas noches, tengan todos ustedes en sus casas. Bienvenidos a su espacio control semanal, como cada día a esta hora de la noche por este canal 6. Esperando todos los que nos ven a esta hora, como decimos siempre, no tengan ningún problema, ningún contratiempo, ningún agobio, de que todo esté fluyendo en su casa, en su familia. Ese es nuestro deseo desde aquí, desde nuestro programa. Miren, ustedes vieron cómo iniciamos con esas imágenes del expresidente Leonel Fernández y Luis Abinader, quienes coincidieron, quienes fueron parte importante de este Congreso Mundial de Leyes que se celebró aquí en nuestro país. En el que se dieron cita muchas autoridades oficiales, se dieron cita muchos representantes de los medios de comunicación, de la sociedad civil. Lo que ustedes vieron fue un gesto tanto del presidente Luis Abinader como del expresidente Leonel Fernández, un gesto positivo, un gesto positivo. Así se deberían manejar con ese criterio, con esa actitud, deberían manejarse todos nuestros políticos. Y eso deja, si se quiere, una enseñanza, una lección a todos aquellos que forman parte de las agrupaciones políticas, y me refiero a los de abajo, que se viven matando, por temas que arriba, y ya ustedes lo vieron ahí, ese es un ejemplo, que arriba no se estila eso, de estarse matando. Eso tiene muchas lecciones, digámoslo así, ese saludo, ese abrazo, ese momento en que se levantan las manos. Cualquiera pensaría, y a propósito de el inicio del cónclave para elegir el Papa
en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, cualquiera pensaría que con ese abrazo, con ese saludo fraterno y con esa levantadera de mano, cualquiera pensaría que hay fumata bianca. Cualquiera lo pensaría. Ya hay mucha gente diciendo que ese es, señores, la gente sí inventa, ¿eh? La gente sí inventa. Hay mucha gente diciendo que esa es una señal de lo que va a pasar en el 28. Oigan esa vaina, de que ya se le levantó la mano al potencial ganador de las elecciones en el 28. Y recuerden que el presidente Luis Abinader dijo que no más. Es la gente inventando. Yo no estoy diciendo que con ese gesto Luis Abinader dijo, mírenlo aquí, este es el mío. Él y yo hicimos un compromiso en un momento y ahora yo tengo que cumplirle. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la gente, después que vio ese abrazo fraternal, ese apretón de mano, esa sonrisa en ambos, esa agarradera de mano y levantándola, de que eso es de que alguien que se soñó que habrá señales, de que dijo, diablo, mírala ahí, esa es la, señores. Freddy, coloca de nuevo, por favor, el video, es decir, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando. Vamos a ver de nuevo el video, mírenlo ahí. A todas las autoridades, por favor, le pido que se pongan de pie en dominicanas y por favor al presidente de la República, póngase de pie, señor presidente, porque ustedes representan a todo el pueblo dominicano. El presidente Fernández, espero que esté por aquí, que se ponga de pie también, por favor, presidente Leonel Fernández. Ustedes están manteniendo viva esa llama. Por favor, por favor, por favor. Miren, todo aquel, reitero, que milita, que forma parte, que es miembro, que participa en una agrupación política, debe de tener presente de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Pero para aplatanarlo más, una cosa es con guira y otra vaina con tambora. Esa, reitero, debe ser la actitud de los líderes políticos, de la gente que tiene el manejo y el control de colectivos, de mucha gente que le sigue. Esa debe ser la actitud. Todos sabemos de que el partido de gobierno es el PRM, de que el presidente de la República es el presidente Luis Abinader.
y todos sabemos que hay una oposición política. Una oposición política. Y esa oposición política tiene su agenda. Y esa oposición política se manifiesta de una manera en contra de iniciativas que toma el partido de gobierno y el presidente de turno, evidentemente. Porque eso es la oposición. La oposición no está para erigirse ni en bufón, ni en lambón de quienes gobiernan, sino todo lo contrario. Inclusive en casos en que el gobierno tenga la razón, la oposición siempre va a manifestarse de una manera diferente, contraria al gobierno. Es para eso que está la oposición. Pero aquí se le ha dejado una lección a los de abajo, a los que viven discutiendo de ventana en ventana, diciéndose de todo, haciéndose enemigos, siendo vecinos, siendo familia. Mi hermano Bernardo Sánchez. Don Luis Ventura, buenas noches al público que nos sigue como cada noche aquí en su espacio Control Semanal. Aquí estamos con ustedes compartiendo algunas que otras opiniones, algunas que otras noticias, como bien señala nuestro buen amigo Luis Ventura, un hombre que tiene unos conceptos muy claros sobre esos temas, lo que trataste. Pero yo quisiera que tú me dieras tu lectura, sí, claro, de, ¿sabes? Porque mira qué pasa, Berna. Es muy raro, ¿tú me entiendes? Sí. No solo en nuestro país, en el mundo. Sí. Ahora mismo a Evo Morales lo iban a mandar a recoger en Foniuna preso, pero un tribunal dijo que no. Sí. Es decir, tú nunca más has oído mencionar a Joe Biden en Estados Unidos, salvo que no sea que salga de la boca de Trump decirle que él es un imbécil o que algo, ¿tú me entiendes? Es decir, bueno. Entonces, en este caso, todos sabemos los dimes y diretes entre esas organizaciones políticas como son la Fuerza del Pueblo y el PRM y el PLD y todo, pero se da un momento en el que, al igual que en aquel momento en que aquí hubo una cumbre en la que participó Hugo Chávez y participó este expresidente ecuatoriano, Correa, Eduardo Correa. Creo que Correa. Sí, Correa era el presidente. Que incluso ahí se dio el tema del acercamiento que tenían con Colombia. Exacto, que el expresidente Leonel Fernández logró que ellos se dieran un abrazo, que ellos había una tensión en ese momento. Había una tensión en ese momento. Sí. Ok, entonces, independientemente de que Leonel haya dicho que a él no le parece gracioso ir al Palacio, porque él no va a ser vagón de ninguna decisión que se tomen, pero mira cómo con Luis se abrazan,
Bueno, hay que diferenciar y eso siempre se ha dado, porque una cosa son las diferencias políticas en este caso y otras las diferencias personales. La gente podrá decir muchas cosas del presidente Leonel Fernández, igual que del presidente Luis Abinader, pero nunca podrán señalar que no son dos caballeros, son personas de trato civilizada y de trato decente. Eso es así. Sin embargo, yo lo que creo es al respecto que aquí, por ejemplo, sobre todo, y yo no sé, creo que también se da en otras naciones, aunque yo el tema político no me gusta involucrarme, sin embargo creo que la oposición aquí, si bien es cierto de que no debería llamarse en sí oposición, porque yo no creo que oponerse, por ejemplo, siempre a cualquier cosa, independientemente de que se tenga o no razón, es conveniente. Creo que debería llamarse de otra manera, pero el solo hecho de decir oposición ya de por sí tiene impresa una carga de negatividad en las tomas de decisiones de los gobiernos de turno. Yo entiendo de que para muchos eso es en cierto modo un contrapeso al poder, sobre todo al poder absoluto que se ejerce desde el Ejecutivo y que en cierto modo viene a servir de una especie de balanza, ¿verdad? Lo cual también es positivo, pero ya de oponerse porque ya tú representas unos intereses que probablemente a mí no me beneficien, yo no lo veo como muy bien, no, desde mi punto de mi lógica y mi razonamiento, no. Algunas noticias importantes de don Luis Ventura y es el tema de que la República Dominicana acaba de confirmar o más bien formalizar sus relaciones diplomáticas con la Federación Rusa. Es importante para nuestro país, ya que hace un tiempito en los gobiernos del expresidente Danilo Medina se formalizaron las relaciones diplomáticas con China, aunque al igual que en esa ocasión, ahora aparecen algunas opiniones de algunas voces agoreras que siempre opinan sobre estas cuestiones y de las posibles implicaciones más bien que puede tener esto con el gobierno de los Estados Unidos, porque siempre ellos han entendido que este país no es más que probablemente una colonia de ellos. El concepto de América para los americanos, cuando ellos lo esbozaron esa frase, cuando el funesto Henry Kissinger, la gente entendió de que los americanos éramos todo lo que vivíamos en el continente, y que americanos no era solamente lo que vivían en Norteamérica, sobre todo más arriba de México, y que entendíamos eso, pero en la práctica se ha visto de que la frase América para los americanos se entendió de que el continente entero correspondía a Norteamérica, y ellos siempre han entendido de que estas comunas le corresponden y que ellos pueden disponer. Se sabe que la República Dominicana es un país completamente, diríamos entre comillas, soberano, que puede tomar las decisiones que entienda pertinentes. Sin embargo, para la República Dominicana es un hecho importante de que las potencias mundiales, tanto como China y en este caso ahora como Rusia, se interesen en un punto tan estratégico como es la República Dominicana, aunque hay un tema que se ha venido discutiendo desde hace aproximadamente más de 20 años, de que ese crecimiento económico que evidencia y que dicen las estadísticas y que dicen las autoridades, la República Dominicana tiene ahí sectores en los cuales todavía la pirámide de la copa no le llega, no se ha rebosado aún. Y esa es una situación que hay crítica con muchos elementos de juicio y que deberían tomarse en cuenta, porque aquí hay muchos sectores que están secos desde hace 20 años esperando que ese crecimiento económico le llegue un poco.
Lo importante de esta relación, de esta formalización de estas relaciones diplomáticas con Rusia, aparte de muchísimas cosas que pueden venir, hay un tema, por ejemplo, en la parte financiera, porque las sanciones que impone, por ejemplo, tanto el gobierno norteamericano como la comunidad europea, se teme de que la República Dominicana pueda ser usada como punto estratégico para hacer ciertos tipos de transacciones con el gobierno ruso, probablemente quizá usando incluso hasta otro tipo de moneda como el yen y como quizá algunos tipos de monedas digitales que pudieran en cierto modo usarse para evadir el bloqueo y las sanciones que tiene el gobierno norteamericano. Miren, en otro orden, pero me permite claro que sí. Una acotación. Mira, yo pienso que nosotros, como país, no podríamos Desaprovechar la oportunidad. desaprovechar la oportunidad. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos, todo el que no está viendo lo sabe, que nosotros no tomamos decisiones, nosotros los dominicanos. Nosotros no tomamos decisiones. Y en ese caso pero yo te voy a poner dos ejemplos. Primero, el tema del 5G, el tema de Huawei, marca china, el tema de Manzanillo, del puerto. Pero espérate. Está bien. Y con respecto a la formalización de esas relaciones diplomáticas con Rusia, ¿quién la aprobó? Pero espérate. Te pregunto. No, pero es que con no. China, ¿quién la aprobó? Oye, pero es que no importa. Recuérdate que nosotros teníamos relaciones diplomáticas con Taiwán. Ajá. ¿Y qué pasó? No la rompimos por un asunto de conveniencia. Yo, Okay, a mi entender, porque yo soy una persona agradecida. Pero espérate, bueno, para terminarte, porque casi no vamos a un cambio. El primero, hay una potencial embajadora o candidata a embajadora ya eso nuestra. Es un hecho, pero un hecho. Ok, sí. Lee Campos. Sí. ¿Y qué ha advertido ella? Sí, que su agenda es, que su agenda, uno de los puntos principales va a ser evitar cualquier relación. No cualquier relación. No. Pero bueno, pero yo lo estoy poniendo. Porque tú dices cualquier relación, ella lo que dijo, porque palabras textuales es de frenar la influencia de China aquí. Pero discúlpame, pero la influencia de China se adquiere ¿por medio a qué? ¿Por medio a qué? A una relación estrecha que pudiera existir en términos comerciales, en términos culturales, en términos... Entonces, si ella viene con esa agenda, ¿quién aquí se le va para enfrente para decirle usted no? Bueno, Luis Ventura, ¿quién? Pero tú dime a alguien. No, pero yo te voy a decir algo a ti. De acuerdo a cómo se han establecido los pactos del derecho internacional, que se refiere a un principio del derecho internacional. ¿Lo podemos irnos a un cambio? No, espérate brevemente. ¿Cómo el derecho? ¿Qué derecho internacional? La pata subservanda. Y claro, Luis Ventura, esto es una cuestión que todo el mundo sabe. El trabajo de cada embajador en un país en el que representa a una nación extranjera es precisamente ese. Es de preservar los intereses de la nación que representa. Eso no es una cuestión del otro mundo. Lo único que no lo hacen aquí, lo único que no hacen ese trabajo en las legaciones que representan son los diplomáticos dominicanos, que lo que van es a darse banquete. Y van a... Vámonos a un cambio y regresamos también.
En Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el más, el super más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Ey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, antes de yo pasar a mi compañero Bernardo, y siguiendo como para que no se rompa ese hilo, ese hilito comunicacional, ese hilito que lleva la hilaridad en la información que se ofrece. Ahí está la gente del MIU, de Miguel, me olvidó el nombre. Miguel Mejía. Miguel Mejía, sí, que cataloga como una falta de respeto a la soberanía nacional esas declaraciones de las que yo te hablaba, de Ley Campos, sobre la influencia de China en nuestro país. Bueno, dice él que eso es... Lo de Miguel Mejía se sabe y cuál es su línea política. Exacto. Claro. Pero yo no creo que una declaración de él, que era el enlace del Poder Ejecutivo, recuérdate, Miguel Mejía. Que renunció por los temas con Maduro. Exactamente. Estamos hablando de Miguel Mejía, quien formaba parte del gabinete del presidente Luis Abinader. Y renunció. No que renunció. A él lo cancelaron su nombramiento porque... porque a raíz de las elecciones en Venezuela, nuestro país, evidentemente, que tuvo y el presidente nuestro estuvieron del lado del pueblo venezolano. Y de la democracia. Y de la democracia. Y para él, eso fue una afrenta para él, para Miguel. Y dijo que nuestro gobierno estaba interfiriendo en los asuntos internos de Venezuela y tal. Bueno, y ya se salió de él. Entonces él ahora va a enfrentar, diablo. Esta gente se ha quedado en el rezago. En el rezago, pero de décadas atrás.
Este es otro mundo, Miguel Mejía, es otro mundo. Sí. Ya no se piensa igual. Nada, es que no se piensa igual, Ni se actúa igual. Pero los intereses son los mismos. Y eso, Bueno, y pero esa gente- claro, los intereses, y sabemos cuáles son los intereses. ¿Verdad? Entonces, nada, pues siga ahí con su madurismo y con su catrismo y con toda esa vaina trasnochada que de ese socialismo del siglo XXI siga ahí con su vaina. Bueno, Mi hermano Luis, Berna. Luis Ventura, gracias. Miren, como cada noche, algunos hechos importantes que han pasado un día como hoy, y es que en el año 1856 nace el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Para mí uno de los, perdónenme, siempre yo tengo mis críticas a la psicología, sobre todo la psicología moderna, y es precisamente la que nace de Sigmund Freud. Nació un día como hoy en el año 1856. Y es que Sigmund Freud siempre dice, yo creo que más que el padre de la psicología, era el padre de la justificación. Y por ahí es que viene el asunto de hoy, una sociedad llena de complejos, que todo lo justifica, que la culpa nunca es de él, el responsable siempre es otro. Y yo entiendo que viene de ahí, de ese pensamiento de Freud, cuando dijo que la gente algunas veces se comporta de una manera porque algo le pasó, y que aunque quiera hacer de otra manera, no pueden serlo, porque están marcados por esa experiencia. Y es el guión prácticamente de los psicólogos, por lo menos la psicología de manuales y de cuadernitos que se utiliza aquí en República Dominicana. Y quizás una de las grandes diferencias que tuvo Sigmund Freud con Carl Gustav Jung fue precisamente sobre ese punto. Porque contrario a Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, que trabajaron juntos en un tiempo y luego se separaron por cuestiones de ideas, decía que nadie se ilumina imaginándose figuras de luz, y que la gente es capaz de inventarse cualquier vaina con tal de no enfrentar sus propios demonios. Es decir, hasta que usted no le hace, hasta que usted no se hace consciente del subconsciente, el subconsciente va a dirigir su vida, y a eso usted le va a llamar ¿qué? Destino. Entonces, recordar a Sigmund Freud, ese gran apoyador de toda la vagabundería del mundo. Entonces, también un día como hoy, en el año 1758, nació Maximilien Robespierre, ese líder de la Revolución Francesa, que, claro, habría que ver la situación de Robespierre, porque yo creo que si no es sobre la base de esa mochadera de cabeza, probablemente quizás la Revolución Francesa no hubiese tenido éxito en un mundo en el que habían tantos intereses y un grupo de inquisidores por acá. Es decir, que la guillotina fueron útiles en su momento. Fueron útiles claro, en su momento. Claro, ¿no? aunque la guillotina también terminó de llevarse también a Maximilien Robespierre. Exacto. Y también a Guillotín, el que lo inventó. Sí. Sí. No, pero te pregunto, que si como dicen, si el paciente, si la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. El paciente murió. El paciente se odió. En este caso no era el paciente, porque en este caso fue el doctor que se murió. Sí. Pero, bien, señores, yo quisiera hacer un comentario breve sobre un tema que hay hoy en tapete, y es precisamente sobre un proyecto de ley que se ha introducido desde el Poder Ejecutivo sobre la decisión, en este caso de la ley, y es lo que a muchos les preocupa, sobre el concepto, el verbo que es regular la libertad de expresión. Sobre todo en lo que se refiere a los medios digitales, a los creadores de contenido y a un grupo de... Así reza. Ese es el Exacto. Regularización. De la libertad de expresión. Regularización. Sí, exacto. Y a lo que o regular,
lo mismo. O regular. Sí. Y tienen sus temores sobre esta cuestión, porque de eso es que ellos viven. Y obviamente, si vienen a querer limitarle en el ejercicio de lo que hacen, entiendo como legítimo el hecho de que se preocupen. Sin embargo, ustedes, claro, al mucho conocen cuál es mi posición respecto a ese tema de la libertad de expresión, porque en otras ocasiones me he referido a ello. Y siempre he señalado el tema de que la libertad de expresión se garantiza es porque a través de la expresión es que usted puede comunicar las ideas. Todavía nosotros no hemos desarrollado la capacidad de la telequinesis ni de comunicarnos a través de la mente. Sí, no podemos. Es a través de la expresión y por eso se garantiza eso como un derecho fundamental y así está en la Constitución, obviamente porque a través de la expresión usted puede mostrar su desacuerdo sobre algo, usted puede aportar una idea y a través de las ideas es que primero se logra el consenso, segundo se transmiten los conocimientos, se dispersan las artes, en fin. Pero, es decir, disculpa, Bernal, a la gente hay que garantizarle, la gente debe tener garantía de que se le transmita información. La gente debe tener esa garantía de Eso es recibir así. la información. Por eso, por las razones que te dije. ¿Por qué? Porque a través de ahí, como te dije, usted aporta ideas y así avanza el conocimiento. Usted puede mostrar su desacuerdo sobre otra cuestión, así se logran los consensos, así se logran muchísimas cosas a través de la expresión. El tema, precisamente sobre esa cuestión, es que no es la expresión per se la que se garantiza. No. Se garantiza que usted pueda difundir la idea, es el pensamiento que se garantiza, no la expresión. Porque el problema es que mucha gente se cree que tiene derecho a hablar todos los disparates que le venga en gana porque hay un público cautivo, como bien dice Jesús Quintero, un público que le cautiva el morbo, que le cautiva el chiste, y en función de eso son capaces, así se llaman creadores de contenido, de inventarse todas las groserías que sean necesarias e inclusive dañar honras porque tienen el derecho garantizado de la libertad de expresión. Es decir, son gente que hablan sin siquiera detenerse a pensar un poco. Disculpa, Pero, ese segmento, esa parte de los que forman parte, valga la redundancia de la parte, de la comunicación, entran dentro de esa regularización. Todo, la libertad de expresión a través de los medios digitales y todo, tiene que ser regulado. Yo escuché, por ejemplo, a una persona que yo respeto mucho porque es un tipo coherente, sin lugar a duda, pero más que coherente, es un hombre que tiene una capacidad probada, que es el señor Ricardo Nieves, que expresando su opinión al respecto, y él decía que esa cuestión de regular, que llama la atención, y que él decía que aquí eso no es verdad, porque aquí el que es ladrón se le va a llamar ladrón. Yo estoy de acuerdo, completamente. Ahora, usted no puede salir a llamar ladrón a una persona si usted por lo menos no tiene los elementos, por lo menos mínimo suficiente para usted llamarle ladrón. Para demostrarlo. Yo no diría que ni siquiera demostrarlo, porque a donde se demuestra, por ejemplo, una acusación del tipo penal, es a través de un procedimiento penal con la salvaguarda de todos los derechos fundamentales. Y donde se determina si usted es culpable. Pero por lo menos debe haber algún elemento mínimo razonable
que te indique a ti, sí, mira, yo digo que tú eres esto porque hay un indicio, por lo menos suficiente en prima fase, que te involucran a ti con ese delito. Disculpa, te estoy interrumpiendo mucho, pero te tengo que interrumpir porque el que sabe eres tú, que Sí, eres sí, sí. abogado y todo. Está bien, está Pero bien. yo tengo una pregunta. Dale. Para que porque tenemos que aquí no un cambio, este programa se terminó casi ya. Mira, para que tú me digas si esos influencers a lo que tú hiciste mención, Sí, lo que sean quienes utilizan sean, los medios digitales, porque todos, exacto, son todos. si toda esa gente que su leitmotiv, que su base de conquista, de view y de todo es, por ejemplo, a diario, las mujeres, por ejemplo, decir, a mí hay que hacerme esto y esto de manera explícita. ¿Ves? A mí tienen que hacérmelo de tal y tal forma. A mí esto. Y los hombres, ya tú sabes, y los que son torcidos también se expresan. Toda esa vaina, entonces esa gente ¿de qué viviría después? Porque no va a poder. Bueno, entonces. lo que dije es precisamente que le debe preocupar porque de eso es que viven, del morbo, de crear un grupo de disparates. Sin embargo, en el tema específico de ese, quizá eso no dañe a nadie. Usted se daña a usted mismo. Y probablemente sobre eso no haya ningún tipo de responsabilidad. Siempre y cuando... Es decir, que eso seguiría así mismo. Podría seguir, digo. Yo no he visto los detalles. Entonces, ¿qué es lo que se va a No, regular? bueno, el plano político. No, bueno, todos los planos, siempre y cuando, porque es que el derecho... Pero ese. derecho, Luis Ventura... Me interesa saber si ese está contenido dentro de esa ley. Está contenido. ¿Y cuáles son las consecuencias? Y está contenido y están contenidos otros. Porque es que usted tiene que respetar los límites del derecho. Una vez usted hace algo y esa cuestión vulnera derechos míos, usted tiene que ser responsable. Y el tema precisamente sobre esa cuestión de los medios de comunicación y de la libertad de expresión radica precisamente ahí en que no hay una ley específica que lo sanciona. Y obviamente desde el punto de vista del derecho, lo que la ley no prohíbe está permitido. Y lo que la ley no castiga no se puede establecer sanciones sobre él. No hay un marco regulatorio sobre esa cuestión y por esa razón es que hay muchos que se prevalecen de esos medios para salir a hablar tontería amparado en ese derecho absoluto a la libertad de expresión, que repito, lo que se garantiza es la difusión de las ideas del pensamiento a través de la expresión, no la expresión en sí. Vamos Sí, a antes de irnos al cambio, quiero agradecerte esos dos trabajos excepcionales que me enviaste en el fin de semana. Siempre bien profundo, dos joyas literarias. Vamos a un cambio. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el más, el super más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey!
¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la prevención no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, miren, yo le confieso que yo, particularmente yo, esta ley no la he leído. Esta, no sé si esta será la misma que la otra, o si esta tendrá algunas modificaciones por algún lado. Si le habrán quitado algo, le habrán agregado algo que, sinceramente, miren, y la voy a leer de cabo a rabo, la voy a leer para yo poder emitir alguna consideración y no caer yo en un error de decir un disparate aquí. Ahora bien, yo tengo conocimiento de jurisprudencia en pila de casos de figuras reconocidas de nuestro país, entre lo que se encuentra Guido Gómez, entre lo que se encuentra Hipólito Mejía, muchísima gente que han demandado por difamación e injuria porque se ha comunicado. ¿Cómo se llama este que cuando a Vincho lo condenaron también? ¿Cómo se llamaba? Un funcionario en el gobierno de Hipólito Mejía que demandó a Vincho también y fue condenado por difamación e injuria. Sí, sí, recuerdo el caso. Bueno, el asunto es que esa ley está ahí. Esa ley existe. Esa ley está ahí. Muchísima gente han sido aquí condenados al pago de pila de cuarto y han sido, y muchos se han tenido que tragar todo lo que han dicho para no verse en un lío. Muchos se han tenido que tragar muchísimas cosas. En esta semana, la directora ejecutiva de comunicaciones de Hernani Salazar. Sí, Hernani Salazar. Del Indotel dijo cosas de Virgilio Félix, comunicador del Sol de la Mañana, y Virgilio Félix dijo que la iba a someter por difamación e injuria. Ella se retractó y Virgilio Félix dijo que no aceptaba eso, que ella va a tener que ir a corte, porque hay una ley ahí. Es por eso que la pregunta mía, la mía, porque no he leído esta, yo no sé si esta contempla todo. Mi pregunta es, si esto solamente se va a limitar a perseguir a sí mismo, con ese término, a quienes difamen a alguien, o a quienes difamen de alguien, si solamente se va a referir a eso, o si también va a contemplar esos programas digitales, esos podcasts, en el que de una manera explícita, pero de manera vulgar, se tratan los temas
de sexo, de todo tipo. Es decir, eso es lo que a mí me interesa saber, es decir, ¿qué es lo que abarca? Bernardo, esa es mi preocupación. Bueno, mira, lo primero es lo siguiente, porque hay que señalar algunas cuestiones. El tema de la figura penal de la difamación e injuria es un delito. Y aquellas personas que han sido procesadas y condenadas a través del delito del tipo penal, difamación e injuria, es una ley que está en el código. Y esa es de los tribunales ordinarios. Ahora, sí bien es cierto que nosotros tenemos una ley de difusión y de radiofonía, creo que así se llama, que regula los medios de comunicación. Sí, pero eso no existe. Bueno, eso existe. Eso existe. Lo que pero pasa no es que eso funciona. nomás regulaba, Pero no funciona. nada más regulaba los medios convencionales. Es decir, por esa razón te señalé ahorita de que en el principio de ley, que la ley, o sea, si... Lo que eso regulaba era la música. Bueno, Maná. pero regulaba, de la ley en sí, aunque no sea efectiva, lo que sea, regulaba los medios convencionales. Porque cuando se creó la ley, lo que existía era precisamente medios convencionales para que la gente se expresara. Ahora, la gente ha sobreexplotado ese derecho, le ha sacado provecho y precisamente por eso es que le permite a ciertos hacedores de opinión y a ciertos medios poder decir lo que le parece con la intención de crear tendencia, de vender opiniones al mejor postor sin ningún tipo de regulación. Pero en esta nueva, ¿a que yo me refiero? Porque En esta nueva ley es la que se contempla todo ese tipo de cuestiones, incluyendo los medios digitales que no se contemplaban. Porque no se contemplaban, Luis Ventura. Ah, ok. Entonces, bueno, eso ¿y por qué no me lo dijiste antes? Bueno, pero es lo que te estoy Porque diciendo. la gente se está desesperando lo que Por tú eso estás que te viendo. estoy Entonces diciendo. yo me estoy desgañitando. Ajá. Y tú no me dices, Luis, se Bueno. contempla también ahora. Se contemplan los medios digitales, claro que sí, porque hay gente que se ha aprovechado para hablar, un grupo de sandeces a través de esos medios, precisamente por lo que dije. Aquí hay un grupo de pendejos, de los pendejos de Facundo, que son muchos, que lo que les gusta es precisamente eso, que lo diviertan, aunque sea con los crímenes más sucios de portera, como dice nuestro amigo Jesús Quintero, que no me canso de señalar. Bueno, señores, llegamos al final del programa. Hoy esto pasó tan rápido, porque cuando hay unos contenidos tan interesantes y todo, el tiempo se nos va, pero a mil. Así que les agradecemos el que nos hayan acompañado. Mañana tenemos un compromiso con ustedes a esta misma hora por este mismo canal. Así que duerman bien y se cuidan.